Ella pensó que cancelar mi lugar 3 días antes de la boda se necesita mucho más que eso para romperme. Ella no sabía que ya trabajaba en bienes raíces. Recuerdo el momento exacto en que recibí la llamada porque estaba parada en el probador de Verona Bridal el día 5, con los brazos abiertos, mientras una costurera sujetaba la cintura de un vestido que costaba más que mi primer auto. Mi teléfono sonó contra el banco de terciopelo. Fue Marcus, el coordinador de mi lugar, y su voz tenía esa tensión particular que la gente tiene cuando está a punto de arruinarte el día y quiere que sepas que no es su culpa. Fiona, dijo. No sé cómo decirte esto. El contrato de la herencia de Ashgrove fue retirado esta mañana. La propiedad dice que la reserva ha sido anulada. Le pedí que se repitiera, no porque no lo hubiera escuchado, sino porque una parte de mí necesitaba un segundo para ponerse al día con lo que mi instinto ya sospechaba. 3 días. 3 días antes se suponía que me casaría con Daniel Prescott en el mismo jardín donde su abuela se había casado 60 años antes. Y alguien había accedido a mi contrato y simplemente lo borró. No tuve que adivinar quién. Ya lo sabía. Mi hermana, Renata, nunca me había perdonado muchas cosas. Por ser la que se quedó para ayudar a dirigir la empresa de construcción de nuestro padre, mientras ella perseguía una carrera como modelo en Miami. Por ser a quien nuestro padre confió los planes de expansión de la empresa. Por ser a sus ojos la hija que se lo entregó todo con solo estar presente. Lo había dicho en Navidad hace 3 años después de demasiado vino. Siempre aterrizas de pie, Fifi. Debe ser agradable. No había pensado mucho en eso entonces. Debería haberlo hecho. Lo que no sabía, parada en ese probador con alfileres todavía en la tela a la altura de mi cadera, era que Renata había pasado la mayor parte de los 2 años construyendo silenciosamente influencia, no contra mí directamente, contra la gente que me rodeaba. Se había casado con dinero propio, un hombre llamado Grant Whitcomb, que dirigía un fondo de capital privado en Charlotte, y en algún momento del camino ella tendría ese dinero no solo para comprar cosas, compra silencio, tiempo y acceso. La finca Ashgrove era propiedad en papel de un fideicomiso familiar que la había arrendado a organizadores de eventos durante décadas. Lo que casi nadie sabía, porque el papeleo estaba enterrado a 3 sociedades de cartera de profundidad, era que el fideicomiso en sí mismo había estado sangrando dinero lentamente durante años, respaldado por préstamos que apenas podía atender. Renata había encontrado ese hilo y lo había tirado. Ella había hecho que la firma de Grant adquiriera silenciosamente la nota morosa del patrimonio 18 meses antes, se sentó en ella y esperó el momento en que más me dolería. Canceló el lugar de mi boda con una firma 3 días antes de la ceremonia, y lo hizo porque podía. Esto es lo que ella no sabía. 4 años antes de todo esto, había dejado el negocio familiar de construcción para ocupar un puesto en Callaway & Reyes, una firma de adquisición de bienes raíces comerciales en Atlanta. Yo no era la recepcionista, como ella todavía imaginaba cuando pensaba en mí. Yo era Director Senior de Adquisiciones, y 6 meses antes de mi boda, mi firma había comenzado a recorrer silenciosamente una cartera en dificultades de propiedades históricas para eventos en 3 estados. Propiedades cuyos fideicomisos estaban bajo el agua, cuyas notas cambiaban de manos en ventas privadas que nadie anunciaba. Ashgrove Estate fue una de las 11 propiedades en esa lista. No me enfrenté a Renata esa noche. No llamé a Grant y no llamé a nuestro padre. Me senté en el borde de la cama de un hotel con mi computadora portátil abierta y saqué todos los archivos a los que tuve acceso, haciendo referencias cruzadas del nuevo titular de la nota del fideicomiso con el nombre en el aviso de cancelación que Marcus me envió. Tomó menos de 1 hora encontrar a Whitcomb Capital Partners enterrada en la estructura de propiedad, 3 capas abajo, de la misma manera que las personas entierran cosas que no quieren que alguien que no está buscando las encuentre. No llamé a nadie. Envié un correo electrónico a mi socio gerente Harold Denby a las 11 de esa noche y le hice una sola pregunta.
qué tan avanzado estábamos en la adquisición de Ash Grove. Su respuesta llegó en 1 hora. El cierre estaba programado para 9 días. El vendedor estaba motivado. Resultó que el vendedor estaba más motivado de lo que Harold sabía, porque 2 semanas antes, el fondo Grant había tratado silenciosamente de alejarse de su propia posición de incumplimiento, buscando descargar la nota antes de que su balance general sufriera el impacto. Le pregunté a Harold si podía tomar el punto sobre el cierre personalmente. Él no preguntó por qué. Él solo dijo: «Es tu trato, Fiona. Ciérralo». Durante los siguientes 9 días, no le alcé la voz a mi hermana. No confronté a Renata, aunque llamó 2 veces, una fingiendo preocupación por la boda y una vez más preguntando de manera reveladora si todavía había encontrado un nuevo lugar, pescando. Me di cuenta más tarde, para ver si había conectado los puntos. Le dije que lo estaba manejando. Ella me dijo, en ese tono ligero y descuidado que había perfeccionado durante 30 años, que tal vez esto era una señal de que la boda no estaba destinada a suceder en Ash Grove en absoluto. No dije nada. La paciencia, había aprendido en esta industria, no es lo mismo que debilidad. Es simplemente esperar hasta que el papeleo esté de acuerdo con usted. Al 7º día, mi firma cerró en Ash Grove Estate por $4.4 millones, absorbiendo la nota incumplida junto con la propiedad física, convirtiendo efectivamente a Calloway y Reyes y, por extensión, a mí, el nuevo propietario legal del lugar donde mi hermana acababa de anular mi contrato. Llamé a Renata esa noche. Mantuve mi nivel de voz. Escuché que se canceló el contrato de boda en Ash Grove. Le dije, quería que supieras que está de vuelta. Hubo una pausa. ¿De qué estás hablando? La confianza tiró de él. Lo sé porque... Se detuvo media frase demasiado tarde. Porque tú y Grant son dueños de la nota. Dije, propiedad, tiempo pasado. A partir de las 4 de esta tarde, Calloway y Reyes son dueños absolutos de Ash Grove Estate. Soy el director que cerró el trato. El silencio en la línea fue lo suficientemente largo como para poder escuchar cómo cambiaba su respiración. «Hiciste esto a propósito», finalmente dijo, su voz subiendo. «¿Has estado planeando esto?» «No», dije. «Hiciste esto a propósito». Resulta que ya estaba parado donde no esperabas que estuviera. Ella apareció en mi apartamento 2 noches después, con el rímel manchado de una manera que parecía casi demasiado conveniente, y alternó entre furia y una extraña ternura quebradiza que no había visto de ella desde que éramos niños. «Solo quería que entendieras lo que se siente», dijo, «que te quiten algo de la forma en que te dieron la compañía de papá a ti y no a mí». La dejé terminar. Luego le dije la verdad, claramente, sin crueldad, que el resentimiento no excusa el sabotaje y que todo lo que ella creía que se le debía no lo cobró detonando mi boda. «No puedes lastimarme y llamarlo una lección», le dije. «El lugar es mío ahora. La boda está ocurriendo y no estás en la lista de invitados». Amenazó brevemente con exponer la adquisición como una especie de conflicto interno hasta que el equipo legal de Harold le recordó, a través de una carta muy educada, que el trato había sido completamente revelado y examinado, y que cualquier acusación pública de su parte la abriría a ella y al fondo de Grant a un escrutinio sobre la nota original incumplida, un detalle que nunca había querido examinar demasiado de cerca en primer lugar. La amenaza cesó en una semana. Lo que más me sorprendió fue Grant. 2 días antes de mi boda, envió un correo electrónico breve y privado, separado de todo lo que Renata sabía, disculpándose por la posición en la que me habían puesto sus tratos de fondos y confirmando en silencio que la adquisición del pagaré había sido su decisión más que la de ella. Un intento, aunque tardío, de honestidad. No deshizo lo que había sucedido, pero me dijo algo sobre cuál de ellos todavía tenía una conciencia que valía la pena salvar. Mi padre escuchó toda la historia 2 semanas después de la boda, cuando finalmente lo senté y lo guié a través de las presentaciones. No dijo mucho, simplemente se acercó y apretó mi mano como solía hacerlo cuando era pequeña y había hecho algo bien sin que me lo pidieran. «No me necesitabas para pelear contra este», dijo. «Esa es la parte que me atrapa,
La boda ocurrió en Ash Grove Estate, en el mismo jardín en el que la abuela de Daniel se había casado 60 años antes, debajo de un arco que yo mismo había elegido, en una propiedad que ahora me pertenecía, en el papel a mí. Renata no estaba allí. Grant envió flores en silencio sin una tarjeta. 6 meses después, Callaway y Reyes me hicieron socio, en gran parte gracias al acuerdo de Ash Grove y las otras 4 propiedades históricas que adquirimos a raíz de él. Todavía guardo el aviso de cancelación original de Marcus en un cajón de mi oficina, no por amargura, sino como un recordatorio de hasta dónde puede llevarte exactamente la paciencia cuando alguien subestima lo que has construido. Mi hermana pensó que me estaba quitando algo. Todo lo que hizo fue entregarme la escritura.